En el conurbano bonaerense viven casi 6 de cada 10 personas que pasan hambre en la Argentina. Repito, en el conurbano bonaerense viven casi 6 de cada 10 personas que pasan hambre en la Argentina. Es un bolsón de crisis social que se ve solamente en países en guerra o en conflicto o en situaciones de drama climático o catástrofes por el estilo. Fíjense, los pobres a nivel nacional son 7.838.005. En el conurbano viven exactamente la mitad, 3.900.000. Y los indigentes, la gente que pasa hambre en la Argentina, sobre todo chicos, ese es el drama adicional, son 1.700.000 personas, de las cuales el 57% vive en el conurbano bonaerense. Un dato que en los tironeos que se dan entre la nación y las provincias por el fondo del conurbano, por ejemplo, no suele aparecer, pero es lo que determina en definitiva la vida de cientos de miles de personas. Bueno, Berco, muchas gracias. Realmente muy ilustrativo, porque así hay que explicar a veces los números de la economía, ¿no? No solamente como lo explica Berco, sino ver esta dura realidad que estamos viviendo, sobre todo con aumento de la indigencia, cuando hay que explicar que más pobres son cada vez más pobres y muchos pasan hambre. Carlos Heller, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Y son números fuertes esto, digo, ¿eh? Porque sí. Digo, el gobierno está en estos últimos meses diciendo todo crece, todo va para arriba, nos hemos recuperado, y de pronto te encontrás con estos números que son fuertes. Sí, la primera reflexión que yo haría es, y eso que están hablando de gradualismo, imagínate cuando dejen de ser graduales lo que va a pasar, porque la verdadera discusión que ellos te instalan, gradualismo o shock, que es una discusión falsa, porque la verdadera discusión debería ser ajuste o no ajuste, pero ¿qué nos están diciendo todos los días? Agarrá el otro día la reunión de Fiel, agarrá la de los ejecutivos de finanzas unos días antes en Bariloche, todos están diciendo lo mismo. Después de las elecciones hay que encarar las asignaturas pendientes, y eso es reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal. Y eso te lo dicen alguno le ha dicho, por ejemplo, el representante del JP Morgan le dijo al presidente que si no lo hacía el mercado se lo va a cobrar. Así que usó esas palabras. Es decir, si el gobierno no hace las reformas es un apriete elegante. Muy elegante, muy elegante. Entonces, en realidad, lo que hay que pensar y lo que hay que advertirle a la ciudadanía es lo que viene. Vos pensá, están diferida la aplicación de los aumentos de tarifa, algunos que están resueltos y te dieron para pagar en cuota a partir de noviembre. En la nafta ya te dijeron que a partir de noviembre va a aumentar con todo lo que ello implica sobre el resto de los productos. Van a aumentar los combustibles, aumenta el transporte, etcétera, etcétera. Te están diciendo que el tipo de cambio está atrasado. Y está claro que cuando se ajusta el tipo de cambio, inmediatamente repercute en los precios. Por doble camino, porque lo que se exporta tiene un correlato con el precio interno de esa mercadería y lo que se importa viene más caro. Y estamos en un proceso donde la sustitución de importaciones avanza a paso acelerado. Y ese es otro fenómeno a tener en cuenta. Este año el gobierno tiene en el presupuesto 4.500 millones de déficit de balanza comercial. Ya los pasó. Es decir, todo el mundo dice va a llegar a los 6.000, 7.000. Para el año que viene, en el presupuesto están previstos 5.000. Si este año tiene 7, va a tener más de 7. Pero el presupuesto tiene una estimación plurianual, que es cuánto va a tener en el 2019, 20 y 21. Y está previendo, optimistamente, un déficit de balanza comercial de más de 30.000 millones con los números de Ahora, ellos. Carlos, todos estos números, bueno, los que muestra, el otro día lo hablábamos también con Berco, le preguntaba cuando se conocieron la semana pasada los números de la pobreza, en la ciudad de Buenos Aires aumentó la indigencia también. Sí. De manera descomunal, lo de la ciudad es muy llamativo, ¿no? Pero y en la ciudad aumentó la pobreza y aumentó el desempleo. Y, desde luego, bien fracturado entre el norte y el sur, porque esto que yo escuchaba hace un rato... Duplica. Sí, duplica. Parecen dos ciudades de dos países diferentes, inclusive cuando uno bien, explica pero, entonces bueno, el 50%... ahí está, a eso iba. sea, Intención de voto más. de A mí me dicen Elisa que va a sacar Carrió, más. Pero por eso mismo, 52, entonces, ¿cómo 54% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y?
No, y bueno, pero digo, que pero entonces, eso no niega usted- la validez Está del bien, dato. pero Yo tengo mi ¿y teoría. cuál es, Yo tengo mi teoría. o qué están ustedes haciendo mal o qué ellos Claro, hacen muy bien. claro, yo tengo mi teoría. La ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad privilegiada desde el punto de vista de los recursos con los que cuenta, tuvo un gobierno porteño que funcionó en un país gobernado por el gobierno anterior. Es decir, en realidad tiene el premio de la bonanza que heredó. Yo creo que en la medida que el programa de ajuste se vaya aplicando, salvo que también se cumpla, porque hoy he leído en los diarios, la intención del gobierno de sacarle plata al resto de las provincias y privilegiar la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. bueno, el famoso Es decir, fondo del conurbano, si le- ¿no? Sí, no, pero y la ciudad de Buenos Aires también. se están Es decir, dando. si vos le ¿Cuánto seguís le han dando dado ya? recursos Obvio. a costa del resto del país, probablemente logres tener una ciudadanía satisfecha en un país que se empobrece, con un conurbano donde crece el hambre y la indigencia, con un interior donde pasa lo mismo, y podemos llegar a tener graves conflictos de todo tipo en el marco de esa política que privilegia determinados bastiones políticos del macrismo. Entonces, a mí no me dice nada. Ahora, si lo miro a nivel nacional, quiero decir que todo este verso de que la mayoría apoya al gobierno no es cierto. A nivel nacional, 1/3 apoya al gobierno. Los otros 2/3 votan distintas opciones en contra. Yo lo escuchaba a Tombolini, lástima que no esté porque me gustaría decírselo, pero si fuera cierto lo que ellos dicen, no hay que temer ninguna reforma. Porque yo lo escuché a Massa decir que, dijo esto, textual: viene una reforma laboral, una previsional Sí. y una fiscal. Deben ser malas noticias porque el gobierno las deja para después de las elecciones. Sí. Yo le digo, mirá, si los diputados del Frente Renovador no los acompañan, el gobierno no, pasa, tiene ninguna claro, chance de sacarlo. no pasa, exactamente. Sí, Entonces, no pasa, estos opositores de campaña electoral son en realidad dique de contención para que no se fortalezca la verdadera oposición. Los que verdaderamente le pueden decir que no y que van a tener coherencia a la hora de apretar el botón o levantar la mano. El próximo mano a mano lo hacemos con Tombolini. Dale, encantado. Sí, me encantaría. Lo invitamos la semana que viene. Me Gracias, encantaría. Carlos. A vos.